noches, bienvenidos a La Silla Roja, Yucatán. Hoy se encuentra conmigo mis compañeros Mauricio Espinosa. Hola, Angie, ¿qué tal? Muy buenas noches. María del Carmen García de Jasso. Encantada, buenas noches. Eduardo Soria. Buenas noches. Y nuestro invitado de esta noche, Elías Lisha, que él está ahorita como candidato a diputado federal por el 4º distrito del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes y con el auditorio. Y bueno, la primera pregunta de hoy, te la voy a hacer yo. Hemos visto, bueno, hace casi un año se hizo la eliminación del fuero en Yucatán y ahorita vemos que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación para el presidente y otros servidores públicos. Para ti, ¿qué es esto y también cuáles son los beneficios que le trae a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, creo que es un triunfo de la sociedad, así hay que decir, vemos ahorita a diversos partidos políticos hablando de pues quién lo eliminó y quién sí y quién no. Yo creo que ha sido un tema bien empujado por la sociedad, que ha demostrado que los legisladores sí pueden hacerle caso a la gente, aunque hayan sido, en este caso, en tiempos electorales, pero yo lo celebro. Tuve el honor de presentar la iniciativa para eliminar el fuero en Yucatán, como bien dices, hace aproximadamente año y medio, en la que pudimos eliminar el fuero ya a todos los funcionarios públicos en Yucatán. Existieron dos iniciativas para no ser egoístas con el tema. Nada más que la primera iniciativa, la del gobierno del estado, le pretendía mantener el fuero a los magistrados. La nuestra le eliminó el fuero absolutamente a todos los servidores públicos en Yucatán y pues, los magistrados se inconformaron y fueron a pedirlo de regreso a la Suprema Corte de Justicia por medio de una controversia constitucional, y es un proceso que todavía está abierto. Incluso me presenté como ciudadano ante la Suprema Corte para presentar argumentos de por qué no se los deberían de regresar. La buena noticia es que si en el Congreso de la Unión se aprueba eliminar el fuero, que no se ha aprobado, o sea, se aprobó en la Cámara de los Diputados, faltan dos pasos, falta la aprobación en la Cámara de los Senadores, pero también en el 50% de los congresos locales para que pueda darse la reforma por completo. Pues bueno, esta reforma, además de que le eliminaría el fuero a todos los servidores públicos en el país, pues dejaría sin fundamentos, sin efectos y sin posibilidades la petición de los magistrados en Yucatán para que se les regrese, cosa que celebro doblemente. Así es. Platicábamos del mismo tema, Elías, y yo te decía que eso se va a aprobar. Digo, no veo a los senadores echándolo para atrás, sobre todo en un periodo electoral. Les podría costar muchísimo, y yo creo que quien lleva más prisa a todo esto es el PRI. ¿Por qué? Porque le intentaron poner la ley. Yo el otro día te insistía, y incluso estamos en el debate, que yo no aplaudo al 100%, no la situación de eliminar el fuero, sino que no es suficiente. No es suficiente. Porque actualmente el país no cuenta con un procurador, no cuenta con un fiscal general, y en los estados, pues a final de cuentas, se siguen poniendo fiscales y procuradores a modo. Entonces, pues no hay gran avance mientras esto no se cambie. Bueno, permíteme ser escéptico, porque... Igual yo lo he sido, por eso te lo vuelvo a decir. Sí, claro, me refiero en cuanto a la aprobación. Yo no pienso como tú que necesariamente es un hecho que se vaya a aprobar. Creo que depende también de todos los ciudadanos el presionar a nuestros senadores y a nuestros congresos locales, porque a la campaña, digamos, al proceso electoral, le quedan del día de hoy en adelante 9 semanas. 9 semanas pueden ser mucho o poco tiempo. Todos sabemos que el tortuguismo que se puede dar en el gobierno pues, puede dejar sin efectos la posibilidad. Decía don Carlos Castillo Peraza que burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Pueden entrar a un proceso burocrático en donde no se apruebe. ¿Por qué? Porque ya sucedió una vez. Hay que recordar que hace 5 años el Partido Acción Nacional inició el proceso para la eliminación del fuero. Pocos meses después se recolectaron firmas, se presentó la iniciativa ciudadana, se aprobó en la Cámara de los Diputados e increíblemente en la Cámara de los Senadores se le dio reversa y no se aprobó. Ya pasó eso. Hoy tenemos que ver que se apruebe en la Cámara de los Senadores, que se envíe la iniciativa a todos los congresos locales. Por cierto, el de Yucatán y probablemente otros estén en receso. Es decir, sí existe la posibilidad de que no se apruebe durante el proceso electoral. Lo que hay que hacer es no soltarlo. Punto número 1.
Punto número 2, coincido contigo, no es una solución mágica. El fuero en sí mismo no retira la impunidad. Es quitar una de las trabas que hay. Hay que hacer muchas otras cosas. Primero, ya lo hemos dicho y es parte de la plataforma del Frente, reforma al artículo 108 constitucional para poder procesar incluso al presidente de la República por actos de corrupción, que nadie se quede fuera de la posibilidad, que cambie la regla, que en vez de que la regla sea que este es el país en donde los corruptos siempre se salen con la suya, la nueva regla sea el que la hace, la paga. Y ya hemos visto que en diversos estados en donde ha habido transición democrática se ha dado el resultado. Segundo, una reforma al artículo 102 constitucional para que las fiscalías sean autónomas e independientes. Ya lo hemos dicho, no pueden ser organismos que funcionen a chiflido de amo. Es decir, no pueden tener dueño, no pueden tener una figura paternal en el presidente. Tienen que tomar sus decisiones propias, actuar en consecuencia de los actos de corrupción y, por supuesto, no estar pidiendo recursos públicos al mismo presidente. ¿Cómo fortalecer también el sistema que tiene que ver precisamente con jueces y magistrados? Porque se debe fortalecer obviamente fiscales y procuradurías, pero también se debe hacer una limpieza con todos los jueces y magistrados, sí, porque ahí también tenemos una... No, a ver, por supuesto. Cierro con el último punto, que esta es una propuesta en particular mía. Yo he manifestado que tenemos que hacer una revisión total del sistema penal que se ha implementado en México, porque sostengo que no ha funcionado del todo, particularmente porque favorece en muchos casos a muchos delincuentes, y en el caso particular del peculado, que es el desvío o la distracción de los recursos públicos, pues no es considerado delito grave y bastará en muchos casos la reparación del daño, es decir, devolver el dinero para pues prácticamente no tener una sanción de cárcel. ¿Y esto qué significa? Que todos sabemos que a los políticos corruptos no les cachan cuando les cachan. No les cachan ni el 10% de lo que se roban y ahí nos lo van a aventar ahí como propina. Por supuesto que no podemos aceptarlo, las reglas tienen que cambiar. Vamos a ir a una pausa, mejor una pausa y dejo esto al aire, ¿no? Le seguimos. Y con la cuestión del Bronco, ¿no? Estarían mochadas muchas manos inocentes, digo, si sigue esto así. Pues yo creo que hay varios que mancos se llevan las cosas. Yo creo que hay muchas manos inocentes. Vamos a una pausa, regresamos. Si ves una llama, llama en caliente. Estamos en temporada de incendios. No arrojes colillas de cigarro, basura ni objetos de cristal a la orilla de las carreteras, caminos o lotes baldíos. Ten precaución al usar cerillos, velas, combustible y juegos pirotécnicos. Si ves un incendio, repórtalo al 911. Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Bueno, pues continuamos con esta entrevista de La Silla Roja. Y me da mucho gusto, José Elías Lisha Abimeri, candidato para el 4º Distrito Federal del Partido Acción Nacional, que además es mi sobrino. Esa es también otra, pues, cuestión que me da mucho gusto. Otra razón para votar por mí. Y otra razón para platicar contigo. Y para que la gente conozca en ti también a un joven que no solamente ha estado en el Congreso para contraatacar, para atacar, para... Sí, es cierto, todo lo que se ha dicho aquí, lo sabemos, pero así como hay gente buena, hay gente mala, hay gente positiva, hay gente negativa. Y José Elías Lisha viene de una familia de empresarios, de gente de trabajo, tus abuelos, y escogió estar al servicio público. Me da mucho gusto, porque eso es bueno. Y hay dos Abimeris, uno de un partido y el otro de suplente, ¿verdad? Ya los vamos a invitar también. Bueno, tu plataforma política, ¿en qué la vas a basar? Sobre todo para trabajar, pues de llegar a la Diputación, a la Cámara Baja, en el 4º Distrito, que es una zona, la mayor parte de Mérida. ¿En qué vas a basar esa plataforma
para atraer pues, recursos, infraestructura, en fin, para nuestra querida Mérida, para nuestro estado? Yo creo que tenemos que comenzar por el principio. Yo le he puesto varias reglas a nuestra campaña. Primero, nosotros no hacemos campaña de saliva. Nosotros nos gustan los resultados. Ese tipo de política del que promete y promete en campaña. Pero escuchas a la gente, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Para poder basar y para poder iniciar una... Pero la regla básica de nuestra campaña es prometer solo lo que podemos cumplir y eso sí, cumplir todo lo que prometemos. ¿Y cómo? Yo me he preparado toda mi vida para asumir esta responsabilidad. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Gestión de Recursos Humanos. Actualmente curso el último año de doctorado, de estudios de doctorado en Gobierno y Gestión Pública. Estoy a la mitad de mi segunda licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales. Y en los últimos años que he tenido la oportunidad de ser servidor público, creo que he podido demostrar una constancia y una consistencia en cada uno de los cargos que he tenido. Siempre he dicho que para conocer a un político hay que ver lo que ha hecho, hay que conocer su historia de vida, y yo he procurado siempre ser un representante que se aboque a los temas para los que fue electo, porque los diputados no hacemos ni calles, ni hospitales, ni escuelas, como muchas veces pues ahí se va promoviendo. Pero traen recursos etiquetados. Ahí voy. Tenemos 2 tareas o 3 tareas fundamentales en el Congreso de la Unión. La primera y más importante, el ámbito legislativo. Yo vengo desde el Congreso local, en donde pues, tengo el orgullo de decir que fui el diputado que más iniciativas promovió, pero no solo eso, que más iniciativas concretó. Hay que recordar que logramos eliminar el fuero, abrogar la ley de pensiones de los gobernadores, dos reformas distintas al Código Penal, cambiar el juicio de interdicción, las reformas para las personas para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, logramos que las actas de nacimiento ya no caduquen, en fin, hicimos una plataforma amplia. Primer punto como diputado federal, tenemos que ser consistentes en los temas que vamos a abordar y yo he planteado ya de entrada 3 ejes fundamentales: el tema anticorrupción, que lo platicamos hace un momento, el tema de trabajar incansablemente para dar marcha atrás a la tóxica reforma fiscal y hacendaria que se dio en 2014, que por un lado está asfixiando a los pequeños comerciantes, pero que por el otro lado está lesionando la economía de las medianas y las grandes y sus trabajadores por los esquemas tan complejos que tienen para deducir, y que esto está dañando el incentivo al fomento del empleo. Pero también he abordado el tema de seguridad. Hablábamos de la necesidad de enfocarnos a revisar el Código Penal. Los legisladores yucatecos tenemos que trabajar por lo que nos corresponde en cuanto a las preocupaciones de nuestra gente. Y hoy vemos a legisladores federales hablando de la Agenda Nacional de Seguridad, pero lamentablemente en muchos estados se están agarrando a balas, está instaurado el crimen organizado. Sí. Pero esos no son los problemas que tenemos en Yucatán. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema severo en términos de robo a casa, habitación, y tenemos que levantar la voz por lo que nos preocupa a los yucatecos. Eso en cuanto al tema legislativo. De los diputados también depende, como bien dices, el presupuesto de egresos de la Federación. Claro. El proyecto de egresos de la Federación, el proyecto de egresos de la Federación tiene que estar equilibrado en cuanto a los estados y a las ciudades. Nosotros tenemos que abocarnos a que los proyectos de infraestructura más importantes en coordinación con los ejecutivos, independientemente de los partidos políticos, puedan contar con el eco suficiente en la Cámara, pues para que no sea un reparto de botín político. Elías, ¿a qué le apostarías? Digo, obviamente llegar a la Diputación Federal, en ese primer año de legislación, ¿a qué le apostarías en Yucatán? Me refiero a buscar recursos. Bueno, tenemos que hacer un trabajo intenso con quienes encabezan los proyectos ejecutivos. Creo que cerrarnos los legislativos a pretender encaminar la chamba que le corresponde a otro, pues no genera nada positivo. Yo creo que todos los proyectos de gran escala tienen que estar sustentados en estudios técnicos, pero tengo mucha claridad en 2 temas en particular. Primero, la infraestructura de Mérida tiene que seguir avanzando. Hoy vemos que se ha invertido en calles como nunca. Hoy tenemos servicios públicos estables y ese tema tiene que seguir avanzando. Los servicios públicos de Mérida son ejemplo en muchas cosas, pero todavía nos falta mucho más. Segundo tema, estoy resuelto a apoyar con toda mi capacidad la propuesta que ha hecho Mauricio Vila
en términos de salud. Creo que tenemos un déficit muy lacerante en el Estado y creo que Mauricio se ha atrevido. Ha sido su principal eje del candidato a la gobernatura. Él dice que no hay los suficientes servicios de salud, que le ha tocado ver gente esperando, inclusive formado para el día siguiente. ¿Esa sería tu prioridad entonces? Bueno, es un tema que tiene que ser prioritario porque si el Estado va a atreverse a asumir la agenda de restablecer los servicios de salud, de mejorar infraestructura, de ver que haya la capacidad en medicinas, los legisladores yucatecos tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los proyectos estratégicos estén garantizados. Yo estoy resuelto a apoyar a que los proyectos ejecutivos encuentren eco y encuentren rubro, es decir, que tengan los recursos. Oye, Elías, hay dos cuestiones que le preocupan a la gente y que sobre todo la indignan. Corrupción e impunidad. ¿Cuál es tu compromiso con la transparencia en todos los niveles? Bueno, hemos hablado hace un momento del tema. El tema de la corrupción es galopante, es espeluznante. Cada vez vamos viendo casos más escandalosos que otro y vemos que no pasa nada. Tenemos que atajar el tema de las fiscalías. Creo que quitar el fuero es un tema fundamental. Tener fiscalías autónomas con los recursos suficientes para trabajar, que los delitos de corrupción sean considerados graves, que no estén caminando en la calle, y lo digo con mucha claridad, ni paseando en Londres, y que existan... No pude con eso. ¿Te refieres? Nos vamos a unos anuncios, ¿Te refieres a la exgobernadora? Pues por supuesto. Nos vamos a unos anuncios, se termina. ¿Por qué me corta? Pues que diga quién es, la Es exgobernadora. que ya nos marcó. Uy, pues Ya. No, pues ya se Vamos. Estamos como la luz. Ya Ya estamos como la luz. No, pues ya se Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. ¡Vamos a divertirnos con ¡Viva los niños! ¡Show! ¡Pintacaristas! ¡Sorpresas! ¡Circo aventura! ¡Juegos mecánicos! ¡Y mucho más! Del sábado 21 al lunes 30 de abril. De 5:30 de la tarde a 11 de la noche, en el estacionamiento del Centro Comercial Patio Mérida. Acceso y atracciones gratuitas. ¡Viva los niños! Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Bueno, pues estamos de regreso. Qué bueno que continúa aquí con nosotros, porque esto se está poniendo muy, muy calientito. Pero además tenías un punto más del cual hablarnos. Y tenemos que, además de lograr fiscalías autónomas, eliminación del fuero, convertir en grave los delitos de corrupción, también es imperante la muerte civil, que un funcionario público corrupto, independientemente del nivel en donde cometió el acto de corrupción, quede completamente inhabilitado para el servicio público, independientemente del orden. Fíjate que yo aplaudo eso, lo vi en el pasado debate, fue una de las propuestas de Ricardo Anaya, veo que la están aterrizando a los diversos candidatos, en tu caso a un diputado a nivel federal, y lo aplaudo. ¿Por qué? Porque los vemos saltando con todo tipo de impunidad, sin ningún tipo de vergüenza y haciendo de las suyas en todos lados del país. Es correcto, yo Y también estoy de acuerdo, fíjate con eso. En los estados, se va replicando. Bueno, incluso ya hay unos que estando viviendo en el extranjero por problemas con la justicia, terminan en listas plurinominales. No, y los traen ahí de candidatos también. No, por eso, en listas plurinominales. Sí. Como candidatos, No, porque soy- Napito, ¿no? como NAP. Sí, hombre. Como NAP, así es. Hay otros que agarran becados en Barcelona, pero bueno.
Es otro. Bueno. Oye, también vi que estuviste un poco con algunas mujeres viendo las propuestas que también ellas tenían para dar y algunos de las problemáticas que ellas también ven. Cuéntanos un poco de esto. Me he estado reuniendo por grupos lo más homogéneo posibles en unas reuniones, y uno de los grupos más recurrentes es naturalmente grupos de mujeres que trabajan y que son mamás. Ellas tienen problemas y retos particulares, porque por un lado tienen responsabilidades irrefutables en su casa. O sea, tú no puedes dejar para mañana el pendiente de los hijos. Juegan varios roles. Tienen el tema laboral y, por supuesto, algo que muy pocas veces hablamos en política, el derecho, como cualquier persona, de realizarse y de ser felices. Creo que tenemos que explorar esquemas mucho más ambiciosos en cuanto a las posibilidades laborales, jornadas flexibles y otro tipo de esquemas que pueden incluso generar más posibilidades de empleo. Por un lado, que las mujeres no ganen menos que los hombres, sigue sucediendo a trabajos iguales, sigue sucediendo que las mujeres ganan significativamente menos que los hombres. Y la famosa carta de no embarazo, no, bueno, esa, que siguen pidiéndola. Sí, pero esa ya debería estar totalmente lugares, ¿no? superada. Hay que hacer que en algunos lugares la piden, inclusive instituciones que las penalizaciones sean más severas. Me ha tocado, sí, fíjate, ahorita en la campaña, 2 casos, ¿cómo no? Incluso de empresas, una bastante conocida, en donde pues a una mujer la despiden por haber estado embarazada cuando pues tenía prohibido laboralmente embarazarse. Me parece una situación penosa y aberrante. Lamentablemente ya había transcurrido mucho tiempo de ese suceso, pero creo que tenemos que tener sanciones mucho más ejemplares para que esto no suceda. Son de los temas que les preocupan, pero también le preocupa mucho a las mamás el tema de la salud. Las mamás tienen preocupaciones. Bueno, pues es que si la salud diversas, toda la vida. Centros lactarios en los centros de trabajo. Oye, pero fíjate que yo estoy muy contento por eso, porque recordarán que a finales del año pasado, cerca del mes de noviembre, leí una carta de invitación al aeropuerto de Mérida para que crearan un espacio lactario, y me dio mucho gusto ver que ya lo abrieron, creo que le llamaban el Chuchu Room. Sí, así es. Y creo que tenemos que lograr que existan cada vez más espacios para que, yo no lo veo como un tema de hombres y mujeres, veo un tema que cada persona tenga la posibilidad de desarrollarse en la sociedad con los obstáculos menores. Es decir, que no seamos nosotros quienes pongamos más obstáculos, y yo sí creo en el derecho a la felicidad. ¿Será una bandera para ti el tema de los clubes? Es decir, yo creo que México ya no necesita. Mira, fíjate que en el tema de los clubes yo no pienso de la misma manera, porque ¿sí siguen siendo necesarios? Yo creo que hay que reducir la proporción de los legisladores en general. Han cambiado los tiempos del país, los clubes eran... Sí, pero si en la elección anterior no hubieran existido los plurinominales, el PRI hubiera tenido en las cámaras la mayoría necesaria para hacer muchas cosas que no pudo hacer. Por ejemplo, poner un fiscal carnal. Si hubiéramos tenido un esquema en donde no existiera representación proporcional, hoy tendríamos al ex legislador del PRI como fiscal por 9 años. Creo que hay que mantener los equilibrios, pero sí creo que 500 diputados son un exceso. Creo que sin ningún problema podríamos reducir tanto de los de representación proporcional significativamente, como también los de mayoría, pero creo que el país requiere tener equilibrios responsables. Son los números de partidos que actualmente hay en nuestro país, de verdad yo lo veo como un exceso. Yo no le veo problema a la cantidad de partidos, sino a la cantidad de financiamiento que tengan. Sí, porque la Constitución nos da el derecho de libre asociación, lo que es sano. Mi pregunta es, si no existieran recursos públicos de por medio, ¿existirían esa cantidad de partidos? Francamente, yo creo que no. Lo que tenemos que controlar y atajar de manera frontal es la reducción del financiamiento de los partidos públicos. Como diputado local, y también hay que decirlo, aprobamos que se reduzca en un 50% el financiamiento de los partidos. Por cierto, el partido, ya saben quién, a pesar de que lo votó a favor en el Congreso, lo impugnó ante la Suprema Corte y restablecieron el dinero. Esa es la incongruencia que vemos en... ¿Son una franquicia los partidos? Así, algunos. Yo creo que
cierto, tienes razón. Yo creo que hay unos que son instituciones, efectivamente. El partido al que tú perteneces, bueno, ¿qué historia tiene el PRI, el PRD? Morena es de creciente creación, pero de ahí en fuera... Yo creo que también debería ser en base a resultados, ¿no? Llega un punto Sí, en el sí que subirles hacen quizás el nada más porcentaje, ¿no? partidos Hay por muchas tener. preguntas que se quedan en el aire y que no le puedo preguntar a Elías. No me da preguntar, podemos grabar el siguiente programa una vez. Oye, Si quieres, pues hay que convencer, ¿no? Yo creo que de verdad hay mucho porque que seguir yo te platicando con preguntaría, ellos. la Mucho. salida de Margarita Zavala, en cómo o de qué manera puede perjudicar o ha perjudicado. Pues es Vemos que es a candidata la independiente, correcto. Pero es una persona, una mujer que trae con ella un bagaje de muchos años en Acción Nacional. Sí. Y que trae gente, pues, en todo el país. Sí, bueno, como el Bronco se llevó Bueno, a gente del PRI. como Es el más, Bronco. el mismo Andrés Manuel que era presidente Pues sí. del PRI en Tabasco. Pero para Que ya se ustedes, llevó de todos los partidos. la acción del candidato Anaya, que no dejo de reconocer que es un joven con mucha preparación, activo y todo, ¿no? Pero todo ese enfrentamiento que se vio no lastimaría. Yo creo que hay gente que se enfrentó. Yo creo que Ricardo ha demostrado no solo ser un líder probado, sino además la persona con la capacidad para llevar las riendas del país con una visión nueva, diferente. No creo en las segundas partes como buena opción. No creo que haya un gobierno mejor en puerta que el que va a encabezar Ricardo Anaya. Y lo tengo con mucha claridad. Mira, ha logrado hacer la primera propuesta de gobierno de coalición. Ningún político en la historia de México lo había logrado. Y vamos a tener el primer gobierno de coalición porque hay un líder capaz de haber sentado muchas voluntades a la mesa, poder llegar a acuerdos, hacer un plan de gobierno eficaz que privilegie coincidencias por encima de diferencias. De derecha e izquierda, PRD. Justo como fue en Alemania o como fue en Chile, con modelos exitosos. Y creo que quien demuestra esa capacidad, pues sin duda molestará a algunos. Así es el ejercicio de la política. Molesta, dicen pero incongruencia algunos políticos. Yo no mando, pero insisto, aquí tenemos mucho para platicar. Yo no creo mucho soy, ya en las ya saben que yo no le saco, a los temas, con mucho gusto. Oye, Mari Carmen, pues yo me despido, muchísimas gracias. Igualmente, Angie, gracias. Eduardo. Muchas gracias. Elías Licha, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Oye, no te sacó ronchas nada, la silla. La silla nada, todo bien. Pues ahorita que me pague a ver si no quedó azul. No pasa nada. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.